Objetivo: identificar las características de un discurso y su estructura. Y terminar la guía 3. Vamos a tomar nota de esto. Dice, es la transmisión de un mensaje mediante palabras. Es una instancia de comunicación. Mire, entonces lo vamos a transmitir mediante ¿qué? Mediante palabras. Vamos a ver enseguida que generalmente es una palabra oral y que va a ser, que se puede planear en forma escrita, pero se hace, el discurso es en forma oral. Continuamos. Entonces, el discurso. Vamos a hacer el mapa conceptual. Ustedes ya saben elaborar los mapas conceptuales que han elaborado siempre conmigo. El discurso se expresa mediante un lenguaje, por supuesto, un lenguaje que se da, que nos da un emisor. ¿A quién? A un receptor. ¿Quién me dice quién es el emisor? El que manda el mensaje, ¿no? Exacto, el que habla, el que está mandando el mensaje. Muy bien. ¿Y el receptor? El que lo recibe. ¿Quién lo recibe? En este momento, por ejemplo, ¿quiénes son receptores? ¿Ustedes qué son? ¿Emisores o receptores? Receptores. Exacto, son receptores porque ustedes están recibiendo el mensaje. Entonces, ese lenguaje que se lanza, lo lanza un emisor a un receptor. ¿Y quién es ese receptor en este momento? El público. Se lanza ante un público. Generalmente uno puede decir que es un público determinado, de acuerdo a sus intereses. Uno puede ir a una conferencia de astronomía, entonces ir a gente que entiende o le interesa eso. Hay veces que van a un discurso político y entonces va casi todo el mundo. Y en este caso, ustedes están recibiendo un discurso que es un discurso académico. Resulta que ese lenguaje puede ser oral, mejor dicho, puede ser no, debe ser oral, pero también utiliza el lenguaje escrito. Hay grandes personajes que pagan a una persona especializada en hacerles los discursos y entonces él los lee, los estudia, los lee y los interpreta y los expresa ante un público. Aunque él no lo haya escrito, le dice, hágame un discurso sobre la situación económica actual. Entonces él coge, escribe el discurso, inclusive escribe 8, 10, 15, 20 páginas y el señor que lo va a decir lee. Este lenguaje, ¿dónde se da? Se da, miren la palabra, el lenguaje oral o escrito que se da en un contexto. El contexto es el medio o las circunstancias en que sucede algo, en que sucede un fenómeno. Por ejemplo, yo estoy en un contexto en este momento. ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuáles son las circunstancias? Tengo que estar dictando clase, mejor dicho, debo estar dictando clase, debo estar en contacto con mis estudiantes, debo saber manejar el computador, debo tener las herramientas necesarias, debo tener el control de la clase, estoy en mi casa, en el comedor al frente de mi biblioteca, veo que pasan los carros por la calle, a veces dicen bulla. Ese es el contexto, el medio que me está rodeando. Y ese lenguaje oral y escrito que se da en un tiempo determinado. Miren que un discurso no es eterno, ni se queda ahí, no. Un discurso depende de la persona que lo lance, puede durar una, y hay personajes, por ejemplo Hitler, tenía discursos de 5 horas y la gente se lo resistía. Martin Luther King tenía discursos de 2 horas y todos los afroamericanos en Estados Unidos escuchaban esos discursos. Y ustedes escuchan discursos muy largos cuando van a la iglesia en Semana Santa. Ave María, si se extiende oscura. Entonces, ellos tienen su discurso religioso. Resulta que el discurso puede ser de varios tipos.
El discurso puede ser narrativo, cuando nos cuenta historias, cuando nos narra una serie de sucesos, cuando nos narra una serie de historias en un tiempo, en un espacio y con unos personajes. El discurso puede ser expositivo, expone o nos informa, hace una exposición de un tema, lo que estoy haciendo yo, exponiendo, informando. ¿Qué tipo de discurso estoy haciendo yo? El tipo de discurso expositivo. Puede haber un discurso que es descriptivo, cuando da características de las cosas. Este tipo de discurso es muy utilizado en la televisión. Cuando ustedes escuchan a una persona vendiendo productos y le dicen, es que este producto hace esto, hace aquello, hace lo otro, hace... Entonces, ahí está exponiendo las características de un producto, las características de un artículo. ¿Para qué? Para poder venderlo. Es muy utilizado en el mundo de las ventas, del mercadeo. Y tenemos por último el texto argumentativo, que es el discurso que pretende convencer. Acuérdense cuando vimos el texto argumentativo, pretende convencer. ¿A través de qué? A través de una serie de argumentos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me va a colocar en el cuaderno ejercicio. Elabora un pequeño discurso teniendo en cuenta que te vas a dirigir a un público